Novedades en congruencias aritméticas, residuos enésimos. El concepto de congruencia es sencillo. Cuando dividimos dos números, d entre d, obtenemos un cociente q y un residuo r, que se expresa así. d igual a d por q más r, siendo r menor que d. Veamos algunos ejemplos. Si d igual a 23, d igual a 7, luego q igual a 3 y r igual a 2, 23 igual a 7 por 3 más 2. Si d igual a 48, d igual a 9, luego q igual a 5 y r igual a 3, 48 igual a 9 por 5 más 3. La expresión d igual a d por q más r, expresada como congruencia, es así. d congruente con r, módulo d, donde r es el residuo. Veamos ahora un ejemplo de una tabla de residuos enésimos de un primo p específico y una segunda tabla de residuos con un n específico. Vemos la tabla 1 de residuos enésimos del número primo p igual a 11. La tabla 2 es una tabla parcial residuos del número primo p igual a 13 y n igual a 5. ¿Cómo se obtiene el 9 indicado en celeste? 4 al cubo es 64 igual a 11 por 5 más 9, es decir, 4 al cubo congruente con 9, módulo 11. El 4 es la fila y el 3 la col. En la tabla 2 de residuos enésimos, ¿cómo se obtiene el 2 en celeste? 6 a la quinta igual a 7776 igual a 13 por 598 más 2, es decir, 6 a la quinta congruente con 2, módulo 13. Estas tablas tienen todo un conjunto de propiedades interesantes. En la tabla de p igual a 11 hay un 4 arriba a la derecha. Este es el indicador de Euler, phi de n, de p-1, es decir, en este caso, phi de 10. Phi de 10 igual a 10 por 1 menos 1 sobre 2 por 1 menos 1 sobre 5 igual a 10, por 1 sobre 2 por 4 sobre 5 igual a 4. Esta es la cantidad de números menores que p-1 y que son primos con él. En la tabla están indicados en amarillo 1, 3, 7 y 9. En la fila segunda, es decir, n igual, estas columnas, por ejemplo, la 3, tienen todo el conjunto de números enteros menores que p. En cambio, en otra columna, por ejemplo, en la 4, vemos que no es así. El residuo 5 está repetido en la fila 2 y en la 9. El phi de 10 igual a 4 también nos indica la cantidad de raíces primitivas de p-1, que están indicadas en las filas en amarillo, que vemos que p igual a 11 son 2, 6, 7 y 8. En estas filas están todos los números menores que p, residuos completos. Esto no ocurre en otra fila. Veamos. En la fila 2, amarillo, están todos los enteros menores que p. Ver las tablas, adjunta y la 1, p igual a 11. En este caso, en la fila 3, después del primer 1, los residuos se repiten cíclicamente. 3, 9, 5, 4, 1, 3, 9, 5, 4, 1. Esto siempre ocurre así en las tablas. En la columna 1 están todos los enteros menores que p ordenados y en la columna p-1 están solo unos. Esto es por el pequeño teorema de Fermat. X a la p-1 congruente con 1, módulo p. Continuando con propiedades de las tablas. Es obvio que la fila 0 está formada por ceros y la 1 formada por unos. La fila p-1 tiene los valores p-1 y 1 alternadamente. El último es 1, que corresponde al exponente p-1. Ver la tabla 1. En general, cualquier residuo r es f a la n congruente con r módulo p, donde f es el número de fila
n la columna y r es el residuo correspondiente. Por ejemplo, en la tabla 1, p igual a 11 se cumple. 4 al cubo congruente con 9 módulo 11. Pregunta: teniendo este valor, r igual a 9, ¿cuál es el residuo que sigue? Se procede así. La fila 4 se multiplica por este número 9 y el resultado se evalúa al módulo p. P igual a 11 en este caso, es decir, se obtiene 4 por 9 igual a 36 igual a 11 por k más 3. Luego, 4 a la cuarta congruente con 3 módulo 11. Al r sub 4,3 igual a 9 le sigue el r sub 4,4 igual a 3. Se define el cuadrado interior de la tabla SID, tal que sus filas f y columnas n son tales que 1 menor que f menor que p menos 1, 1 menor que n menor que p menos 1. En el SID y en la columna central, esta tiene solamente unos y p menos 1 en igual cantidad, p menos 1 sobre 2 veces, en este caso, p igual a 11, 5 unos y 5 dieces. En el SID, para las columnas pares, se cumple que la mitad superior es igual a la mitad inferior, evaluado el módulo p. Ejemplo, p igual a 19. Si n igual a 4, para f igual a 9 y 10, el r igual a 6. Si f igual a 8 y 11, r igual a 11. Tabla 4. Si f a la 2k congruente con r, p menos f a la 2k congruente con f a la 2k congruente con r, luego f a la 2k congruente con p menos f a la 2k congruente con r. Para las columnas impares hay complementariedad entre la mitad superior y la mitad inferior. Suman p o 0. Tabla 4. Si f a la 2k más 1 congruente con r, p menos f a la 2k más 1 congruente con menos f a la 2k más 1 congruente con menos r. F a la 2k más 1 más p menos f a la 2k más 1 congruente con 0. Ejemplo, p igual a 19. Si n igual a 3 para f igual a 9 y 10, los residuos son 7 y 12, suman 19. F igual a 8 y 11. Estos suman 18 más 1 igual a 19. Tabla anterior 4. En una columna n impar, tal que el MCD n p menos 1 igual a 1, en el SID el residuo p menos 1 no existe, por lo que tampoco existe el residuo 1. Ejemplo, p igual a 19, n igual a 7, tabla anterior 4. El 1 y p menos 1 no existen. En la columna 2, SID, mitad superior o inferior, no existen residuos repetidos. No existe el residuo r igual a 1. Si puede existir el r igual a p menos 1, esto último es cuando p congruente con 1 módulo 4. Ejemplo, p igual a 13, f igual a 5. 5 al cuadrado congruente con 25 congruente con 12. Además, hay varias parejas de residuos que suman p. Por ejemplo, p igual a 13. 4 al cuadrado congruente con 3. 6 al cuadrado congruente con 10. 3 más 10 igual a 13. 2 al cuadrado congruente con 4. 3 al cuadrado congruente con 9. 4 más 9 igual a 13. Y otras parejas que la suma de sus cuadrados son múltiplos de p. Ejemplo, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 13. 1 al cuadrado más 5 al cuadrado igual a 26. Ver la tabla 5 anterior. Si p congruente con 3, módulo 4, no existe, columna 2, el r igual a p menos 1. Ejemplo, p igual a 11. Además, en las columnas r igual a 2 a la k, no existe el r igual a 1, siendo k mayor a 0.
Los residuos de la columna 2 son los mismos que los de las columnas R igual a 2 a la K, K mayor a 0. Si n divide a p menos 1 en la columna n, existen n residuos 1. Ejemplo, p igual a 13, n igual a 3. Tabla 6. Toda fila tiene su fila inversa. Por ejemplo, para p igual a 11, la fila 7 tiene su fila inversa, que es la fila 8. Ejemplo, 7 al cuadrado congruente con 5. 7 al cuadrado igual a 49 igual a 11 por k más 5. 7 al cubo congruente con 2. 7 al cubo igual a 343 igual a 11 por k más 2. Ver la tabla adjunta. Los residuos de la fila 7 son 7, 5, 2, 6, 9, 8. Y los residuos de la fila 8 son los mismos pero en sentido inverso. 8, 9, 6, 2, 5, 7. Las columnas homólogas n sub 1 y n sub 2 son tales que n sub 1 más n sub 2 igual a p menos 1. Estas tienen los mismos residuos. Ejemplo, p igual a 13, n sub 1 igual a 3, n sub 2 igual a 9, r igual a 1, 5, 8, 12. Ver tabla 6. Si en la fila n sub 1 el penúltimo residuo es u, esta fila u tiene los mismos residuos en sentido inverso. Propiedad 10. Si f a la n congruente con r sub f n congruente con 1, los r sub f, 1, r f, 2, r f, 3, r f, n-1 son la relación de filas con unos en esa columna n. Ejemplo, 13 a la 4 congruente con 1 módulo 17. Los residuos en la fila 13, columna 4, son 13, 16, 4, 1. Y se cumple 1 a la cuarta congruente con 1. 4 a la cuarta congruente con 1. 13 a la cuarta congruente con 1. 16 a la cuarta congruente con 1 módulo 17. Si p y q son números primos, p igual a 2 por q más 1, q mayor que 2, n diferente de p menos 1 sobre 2, igual a columna central en el CID. No existen residuos unos ni p menos 1. Estos primos son de la forma p igual a 4 por k más 3. Por ejemplo, 7, 11, 19, 23, 31, 43, 47. 5003. Si f a la n congruente con r sub f, n congruente con p menos 1 y no hay algún 1 a la izquierda de este residuo, r sub f, k más r sub f, n más k igual a p. N menor que p más 1 sobre 2. 0 menor que k menor que p más 1 sobre 2. Ejemplo, p igual a 11, f igual a 2, n igual a 5, k igual a 1. 2 más 9 igual a 11. K igual a 2. 4 más 7 igual a 11. Si d divide a p menos 1, luego p menos d a la p menos 2 congruente con r sub p menos d, p menos 2 congruente con p menos 1 sobre d y d a la p menos 2 congruente con p menos 1 sobre d. Tabla 7. En celeste los divisores de p menos 1. Ver que p menos 1 sobre d también es un divisor de p menos 1. Si multiplicamos todos los residuos de una fila con residuos completos, propiedad 2, excepto el p menos 1 de la columna central
y debido a que f a la k por f a la p menos 1 menos k igual a p menos 1 congruente con 1, 0 menor que k menor que p menos 1 sobre 2. Dicho producto sería p congruente con 1 módulo p. Y si esto lo multiplicamos por p menos 1, p por p menos 1 igual a p menos 1 factorial congruente con p menos 1. Esto es el denominado teorema de Wilson. Números primos de la forma p congruente con 1 módulo 8. Si c igual a p menos 1 sobre 2, lo siguiente es una tabla parcial de residuos enésimos. Ejemplo, p igual a 41. Ejemplo, p igual a 17, 41, 73, 89, 97, 113, 137, 193. Números primos de la forma p congruente con 7 módulo 8. Si c igual a p menos 1 sobre 2, lo siguiente es una tabla parcial de residuos enésimos. Ejemplo, p igual a 503. Ejemplo, p igual a 7, 23, 31, 47, 71, 79, 103, 127. 503. Números primos de la forma p congruente con 5 módulo 8. Si c igual a p menos 1 sobre 2, lo siguiente es una tabla parcial de residuos enésimos. Ejemplo, p igual a 941. Ejemplo, p igual a 13, 29, 37, 53, 61, 101, 109, 149, 941. Números primos de la forma p congruente con 3 módulo 8. Si c igual a p menos 1 sobre 2, lo siguiente es una tabla parcial de residuos enésimos. Ejemplo, p igual a 4003. Ejemplo, p igual a 11, 19, 43, 59, 67, 83, 107, 131, 4003. Si p congruente con a, módulo 8, a igual a 1 o 5, c igual a p menos 1 sobre 2, c menos 1 igual a p menos 3 sobre 2. Entonces, c menos 1 al cuadrado congruente con 3p más 9 sobre 4, módulo p. Ejemplos, p congruente con 1, p igual a 17, 41, 73, 89. P congruente con 5, p igual a 13, 29, 37, 53. Si p congruente con a, módulo 8, a igual a 3 o 7, c igual a p menos 1 sobre 2, c menos 1 igual a p menos 3 sobre 2. Entonces, c menos 1 al cuadrado congruente con p más 9 sobre 4 módulo p. Ejemplos, p congruente con 3 igual a p igual a 11, 19, 43, 59. P congruente con 7. P igual a 23, 31, 47, 71. Para todo primo P se cumple todo al módulo P. P menos 1 sobre 2 a la P menos 3 congruente con 4. P menos 1 sobre 2 a la P menos 2 congruente con P menos 2. P más 1 sobre 2 a la P menos 2 congruente con 2. Evaluando P al módulo 12. Si P congruente con 1 o P congruente con 7, P menos 3 sobre 2 a la P menos 2 congruente con 2P menos 2 sobre 3 módulo P. Si P congruente con 5 o P congruente con 11, P menos 3 sobre 2 a la P menos 2
congruente con P menos 2 sobre 3 módulo P. Siempre se cumple P evaluado al módulo 8. Si P congruente con más menos 1, 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con 1 módulo P. P más 1 sobre 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con 1 módulo P. Si P congruente con más 1, P menos 1 sobre 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con 1 módulo P. Si P congruente con menos 1, P menos 1 sobre 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con P menos 1 módulo P. Si P congruente con más menos 3, 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con P menos 1 módulo P. P más 1 sobre 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con P menos 1 módulo P. Si P congruente con más 3, P menos 1 sobre 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con 1 módulo P. Si P congruente con menos 3, P menos 1 sobre 2 a la P menos 1 sobre 2, congruente con P menos 1 módulo P. Evaluando P al módulo 12, 3 a la U evaluado al módulo P. Si P congruente con más menos 1, 3 a la P menos 1 sobre 2, congruente con 1 módulo P. P igual a 12K más 1. P igual a 12K más 11. P congruente con 1, 3 a la P menos 2 congruente con 2P más 1 sobre 3. P congruente con 11. 3 a la P menos 2 congruente con P más 1 sobre 3. Si P congruente con más menos 5, 3 a la P menos 1 sobre 2, congruente con P menos 1, módulo P. P igual a 12K más 5. P igual a 12K más 7. P congruente con 5, 3 a la P menos 2, congruente con P más 1 sobre 3. P congruente con 7. 3 a la P menos 2 congruente con 2P más 1 sobre 3. Evaluando P al módulo 10. 5 a la U evaluado al módulo P. Si P congruente con más menos 1, 5 a la P menos 1 sobre 2 congruente con 1 módulo P. P igual a 10K más 1. P igual a 10K más 9. P congruente con 1. 5 a la P menos 2 congruente con 4P más 1 sobre 5. P congruente con 9. 5 a la P menos 2 congruente con P más 1 sobre 5. Si P congruente con más menos 3. 5 a la P menos 1 sobre 2, congruente con P menos 1 módulo P. P igual a 10K más 3. P igual a 10K más 7. P congruente con 3. 5 a la P menos 2 congruente con 3P más 1 sobre 5. P congruente con 7. 5 a la P menos 2 congruente con 2P más 1 sobre 5. Evaluando P al módulo 28. Si P congruente con más menos 1, 7 a la P menos 1 sobre 2 congruente con 1 módulo P. Si P congruente con más menos 3, 7 a la P menos 1 sobre 2 congruente con 1 módulo P. Si P congruente con más menos 5, 7 a la P menos 1 sobre 2 congruente con P menos 1 módulo P. Si P congruente con más menos 9, 7 a la P menos 1 sobre 2 congruente con 1 módulo P. Si P congruente con más menos 11, 7 a la P menos 1 sobre 2, congruente con P menos 1, módulo P. Si P congruente con
más menos 13. 7 a la p menos 1 sobre 2, congruente con p menos 1 módulo p. El residuo cuadrático es igual a 2 cuando p igual a 8k más 1 o p igual a 8k más 7, 8k más menos 1, f al cuadrado congruente con 2 módulo p. Ejemplo, p igual a 8k más 1, p igual a 17, 41, 73, 89, 9137. Ejemplo, p igual a 8k más 7, p igual a 23, 31, 47, 71, 9199. Según las propiedades 9 y 13, si n divide a p menos 1, hay n residuos unos en la columna n. Esto implica que cualquier otro residuo estará repetido n veces, excluyendo al 0. Ver la tabla 12. P igual a 17, n igual a 4. Se ve que los residuos 1 en naranja y 13 en celeste están repetidos 4 veces. También se ve esto en las tablas 4 y 6. La siguiente es una tabla con la evaluación de a la p menos 1 sobre 2 módulo p, donde a es 2, 3, 5, 7 y c. C igual a p menos 1 sobre 2. Tabla 13. C igual a p menos 1 sobre 2. Evaluación de a la p menos 1 sobre 2, módulo p, siendo a igual a 2, 3, 5, 7 y c. Si a y b son enteros primos entre sí, uno par y el otro impar, entonces la suma de sus cuartas potencias, a la cuarta más b a la cuarta igual a s, es tal que su descomposición en factores primos contiene exclusivamente números primos de la forma p sub k igual a 8k más 1. Es decir, a la cuarta más b a la cuarta igual a s igual al producto desde 1 a n de p sub k a la potencia e sub k con p sub k congruente con un módulo 8. Si a y b son dos enteros primos entre sí, ambos impares, entonces la suma de sus cuartas potencias, a la cuarta más b a la cuarta igual a s, es tal que su descomposición en factores primos contiene 2 a la potencia 1. El resto de sus factores primos son exclusivamente de la forma p sub k igual a 8k más 1, es decir, a la cuarta más b a la cuarta igual a s igual a 2 por el producto desde 1 a n de p sub k a la potencia e sub k, con p sub k igual a 8k más 1. Respecto a las raíces primitivas de un número primo p se cumple. Las raíces primitivas de un número primo específico p son tales que originan filas con residuos completos en una tabla de residuos del primo p. La cantidad de estas raíces son phi de p menos 1, ver tabla 14. Si a es una raíz primitiva de un número primo p, entonces si a la n congruente con b módulo p, b también lo es siempre que el MCD n p menos 1 igual a 1. Ver tabla 14. Si p es un primo de la forma p igual a 4k más 1, entonces siempre es posible formar con sus raíces primitivas parejas tales que sumen p. Ver tabla 14. Ejemplo, p igual a 13. 6 al cuadrado congruente con 10. 6 al cuadrado igual a 36 igual a 13 por k más 10. 6 al cubo congruente con 8. 6 al cubo igual a 216 por 13 por k más 8. Tabla 14. P igual a 13. M igual a 13k más 6.
Raíces primitivas de p igual a 13. 2, 6, 7 y 11. Primos con p menos 1 igual a 12. 1, 5, 7, 11.